Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. 1 de Timoteo 2:5. Bienvenidos a Vida Nueva en Jesús. Apreciamos su atención al escuchar este programa y esperamos que sea de bendición a su vida. Dios les bendiga. Gracias por acompañarme hoy en el programa Vida Nueva en Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes algo muy importante. Y creo que nosotros debemos aprender a citarle la palabra de Dios a Satanás y desenvainar la espada contra él. Todos sabemos que la espada es la Biblia, es la misma palabra de Dios. Nosotros debemos de aprender a contestarle, a citarle la palabra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto por el mismo enemigo, Jesús respondía en base a la palabra. Jesús decía, escrito está. Escrito está. Él nunca respondió con una frase filosófica o con cualquier otra palabra. Él respondía tal y como estaba la palabra de Dios. De la misma forma nosotros tenemos que hacer cuando vengan esos ataques, esas tentaciones del enemigo. Citarle inmediatamente la palabra y reprenderlo en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Así que he titulado el mensaje de hoy como lo que detesta Satanás. Eso es lo que vamos a meditar hoy. ¿Qué es lo que Satanás no soporta? Lo que él odia. Realmente hoy vamos a ver a la luz de la palabra lo que a él no le gusta. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 4, versículo 13 de la siguiente manera. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Otra versión en el mismo versículo dice así: y cuando el diablo terminó cada ciclo completo de tentación, temporalmente lo dejó, es decir, se apartó de él hasta otro momento más oportuno y favorable. El contexto de este versículo está hablando aquí de Jesús, cuando él fue tentado en el desierto. Y el enemigo venía y le ponía tentación tras tentación y Jesús lo reprendía. Jesús resistió a cada una de estas tentaciones. Y entonces la palabra de Dios aquí nos dice que el enemigo nos va a atacar y atacar. Y así nosotros vamos a tener que resistir esos ataques y tenemos que mantenernos firmes. Y si nosotros lo hacemos, Él nos dejará. Pero aquí la palabra dice que Él lo dejó temporalmente. O sea, el enemigo dijo, ok, ahora no puedo, no pude con Jesús. Esperaré otro momento más oportuno para poder otra vez tentarlo. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, que el enemigo viene contra nosotros. Y si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros venimos y citamos la palabra y lo reprendemos en el nombre de Jesús y lo reprendemos por el poder que hay en la palabra de Dios, entonces el enemigo huirá. El enemigo nos dejará temporalmente. Esperará otra oportunidad para poder venir contra nosotros y volver a tentarnos. O sea, Él está esperando un tiempo más oportuno. De que va a regresar y va a tratar con algo diferente, claro que lo va a hacer. Y posiblemente nosotros pensemos que cuándo será ese día o cuándo llegaremos a ese lugar en que el enemigo ya no nos tendrá que atacar o donde ya no tendremos que soportar esos ataques o esa tentación. Y la mera verdad es que cuando ya no estemos en esta tierra, cuando ya estemos en el cielo, ese será el único momento en el que ya no tendremos que soportar más ataques del enemigo. Soy honesto y realmente yo les digo que yo estaría mucho más preocupado si el enemigo no viene contra mí. Y quizá alguien se pregunte, ¿pero cómo? O sea, sí, porque si el enemigo no viene a atacarme, si el enemigo no viene a ponerme tentaciones, obstáculos, ¿sí? Quiere decir entonces que yo no represento ningún peligro para él, ni para su reino, ni sus huestes de maldad. Quiere decir que entonces ya ganó campo en mi vida espiritual. Quiere decir que entonces yo ya pertenezco a su séquito.
Si yo no le vengo a representar a Él ningún tipo de peligro, si no soy tentado por Él, quiere decir entonces que estoy mal. Y entonces eso sí debe de preocuparme, porque como cristianos, como hijos de Dios, vamos a estar a expensas del enemigo. En todo momento el enemigo siempre va a querer atacarnos todo el tiempo. Y entonces, porque sabe Él que nosotros venimos a representar peligro para Él y su séquito de demonios. Y como cristianos, todo el tiempo vamos a estar sufriendo ataques y ataques. Porque es nuestro enemigo y Él nos odia por el simple hecho de ser cristianos, por el simple hecho de ser hijos de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Sí? Entonces, si a nosotros no nos molesta, preocupémonos. Si a nosotros nos molesta, amado y amada, eso es una bendición. Y quiere decir que nosotros tenemos que seguir afirmando nuestra fe en Jesús. Tenemos que seguir pasando tiempo con el Señor, llenando nuestra mente y nuestro corazón con la palabra de Dios para poder resistir sus tentaciones y poder decirle a Él una vez más que no tiene arte ni parte en nuestra vida como hijos de Dios, porque Él ya fue vencido, porque Él ya no tiene poder, no tiene autoridad sobre nosotros, porque ahora Jesús vive en nosotros, porque Jesús reina en nosotros y porque Jesús es más poderoso que cualquier obra, cualquier plan que Él quiera hacer. Pero nosotros tenemos que estar afirmados en nuestra fe en Jesús y conocer la palabra, porque si nosotros no conocemos la palabra de Dios, entonces no podremos nosotros resistir a esos ataques que Él en algún momento nos va a venir a poner en nuestra vida. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice algo muy interesante en Efesios capítulo 6, versículo 13. Y dice de la siguiente manera: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Aquí nos dice que seamos firmes en el día malo. Y yo creo que son esos los tiempos en los que el enemigo nos ataca, en los que él viene y aprovecha y ve la oportunidad para poder venir y entonces molestarnos. Cuando nosotros estamos atravesando esos días malos en los que dice aquí, para que podáis resistir en el día malo, quiere decir que nosotros tenemos que prepararnos. Si nosotros estamos en una buena temporada hoy, ¿y qué quiero decir con una buena temporada? Quiere decir que si las cosas en nuestra vida están marchando bien, nosotros tenemos que seguir buscando de Jesús, buscando su presencia, alimentando nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro ser con la palabra que aquí está, que nosotros encontramos en la Biblia, pasando, meditando tiempo con Él, para que cuando esos días malos vengan, nosotros podamos resistir a esas tentaciones. Por eso dice, sean firmes en el día malo, porque es ahí donde Él va a venir a atacarnos. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, cuando nosotros estamos atravesando un problema económico, un problema de salud, cualquier problema que sea que nosotros estemos enfrentando, Él va a aprovechar la oportunidad para venir y susurrarnos al oído y decirnos, ¿y dónde está Dios? ¿Y no que Dios te ama? ¿Y no que Dios esto? Y entonces empieza a invadir, a bombardearnos con pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Entonces es ahí, como hijos de Dios, nosotros tenemos que salir y desenvainar la espada y cortar todo ese pensamiento contrario a la palabra de Dios y decirle, momento, la palabra de Dios dice que aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo, porque el Señor va conmigo, porque su palabra dice que Él nunca me dejará y nunca me abandonará. Es ahí, es así como nosotros rompemos con todas esas cadenas y rompemos con el plan que el enemigo tiene contra nosotros, porque hay un poder inherente en la palabra de Dios, no en nuestros pensamientos, no en un razonamiento lógico, sino en la palabra que salió de la misma boca de nuestro Señor. Es así como nosotros podemos
resistir al enemigo. El enemigo nos va a atacar de muchas formas, sea físicamente, espiritualmente, emocionalmente. O sea, él va a atacar, eso sí, donde nosotros menos lo esperemos. Y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados en todos los sentidos, físicamente, espiritualmente, emocionalmente. Estar conscientes de que tenemos un enemigo y que nos odia y que hay muchas formas en las que él nos puede atacar. Ahora quiero que me acompañe a la palabra, precisamente a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Vamos a ver algo muy importante que aquí el apóstol Pablo nos dejó. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el versículo 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí dice las armas de nuestra milicia. Quiere decir que estamos en guerra. Pero esta guerra no es una guerra carnal. No es contra mi vecino. No es contra un profesor de la escuela o de la universidad. Ni contra mi jefe del trabajo. Es contra Satanás. Es contra esos seres espirituales. Porque es una guerra espiritual. Pero aquí dice que tenemos armas. Pero estas armas tampoco son naturales, son físicas, sino que son espirituales. Y aquí dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de todo plan del enemigo. Estas armas es la palabra de Dios, es la oración, es el ayuno, es el nombre de Jesús, es la sangre de Jesús. Mire, nosotros estamos capacitados. El Señor Jesús se fue, ascendió, pero Él dijo que no estaríamos solos, que no nos dejaría solos, que Él dejaría al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita y entonces nos da la revelación de las armas que Jesús nos ha dejado, porque Jesús nos ha dejado equipados, pero nosotros tenemos que desempolvar esas armas y usarlas en el nombre de Jesús para derribar todo tipo de fortalezas, para derribar todo pensamiento que el enemigo viene a poner en contra de nosotros. Porque así dice en el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando vengan pensamientos que no son buenos, pensamientos contrarios a la palabra, nosotros podemos en ese momento decir: en el nombre de Jesús yo llevo cautivo este pensamiento y lo someto a la voluntad de Él. Esa debe ser nuestra actitud. Pero debemos conocer la palabra de Dios, porque si no la conocemos, entonces ¿cómo vamos a resistir a esos ataques? No vamos a poder resistir a esos ataques si nosotros no conocemos la palabra de Dios, si nosotros no confesamos la palabra de Dios, si nosotros no citamos la palabra de Dios. Vamos rápidamente a la palabra, a Santiago capítulo 4, y yo creo que es un versículo que muchos de nosotros conocemos y que en más de una ocasión hemos citado. Y la palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Muchas personas, solo citan resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero eso no es todo el versículo. El versículo dice: someteos pues a Dios. Quiere decir que nosotros nos tenemos que doblegar ante Dios, someternos a Dios, alinearnos a su voluntad, a su plan. Que nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Eso es lo que significa esto, someternos a Dios. Que nosotros tenemos que vivir acorde a la palabra de Dios. Aquí nosotros encontramos todos los principios que necesitamos para vivir una vida conforme a Jesús, una vida que le agrade a Él. Y realmente no tiene sentido el tratar de resistir al enemigo si vamos a vivir en desobediencia en nuestras vidas, si vamos a vivir en pecado.
desobediencia a propósito. No podemos tomar autoridad sobre el enemigo si nosotros vivimos en desobediencia, en desorden, en pecado, en caos. Es imposible que yo pueda resistir un ataque del enemigo cuando en mi vida esté en pecado, esté en desorden, en caos, delante de Dios. No voy a poder hacerlo de ninguna manera. Yo sé que todos pecamos en algún momento, que hacemos cosas incorrectas y muchas veces no reparamos en ello. Tiempo después meditamos y decimos, hice esto, hice aquello. Pero hablo de saber lo que estamos haciendo. Porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Si nosotros estamos conscientes que lo que vamos a hacer es incorrecto delante de Dios, que es pecado, entonces... Pero si muchas veces nosotros hacemos las cosas y no nos percatamos de eso, pero podemos pedir perdón. Esa es la bendición. Podemos pedir perdón y luego entonces vamos a estar bien delante de Dios y podremos resistir al enemigo. La palabra de Dios en primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces yo puedo pecar, puedo hacer algo incorrecto, pero el Espíritu Santo luego viene y me redarguye. Entonces yo vengo y pido perdón. Pero nosotros debemos de tratar la manera de vivir una vida agradable a Dios, una vida que honre a Dios, que ponga en alto el nombre de Dios, para que así entonces podamos resistir al enemigo. ¿Sabe? En una ocasión escuché un testimonio que alguien contaba sobre un hermano que quiso ir a hacer una liberación de demonios. Esta persona había sido poseída por un espíritu maligno y cuando llega y él empieza a orar, a interceder para que este espíritu maligno salga del cuerpo de esa persona, ¿qué cree que pasó? Viene el espíritu maligno y empieza a hablarle al hermano y empieza a exhibirlo públicamente, a decirle que él estaba en pecado. ¿Se puede usted imaginar lo vergonzoso que pudo haber sido eso? Que todas las personas estaban ahí y que ese espíritu empezara a revelar que el hermano estaba en pecado. Y si el hermano estaba en pecado, no podía él echar fuera ese demonio, porque no tenía la autoridad, no estaba capacitado, no estaba siendo respaldado por el Señor para hacer eso. Mire, es por eso que nosotros tenemos que estar a cuentas con el Señor, porque si nosotros no estamos a cuentas con el Señor e intentamos resistir, reprender al enemigo, y si nosotros estamos mal, tenemos pecado, puede suceder eso. Que Él venga y nos señale, porque Él es el único que acusa, Él es el único que señala. Por eso podemos nosotros acercarnos al Señor si nosotros sabemos que estamos mal, que tenemos caos, que en algún momento hemos sido desobedientes. Podemos acercarnos ante el Señor Jesucristo y pedirle perdón. Y seremos perdonados porque así dice la palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tenemos que estar a cuentas para poder resistir al enemigo. Porque mire, realmente sería muy vergonzoso y triste que Él venga y nos señale y nos exhiba públicamente que nosotros estamos en pecado, que nosotros entonces vivimos una vida desobediente ante el Señor Jesucristo. Así que cuando el enemigo venga contra nosotros, tenemos que resistirlo. Y ya hemos dicho que lo vamos a resistir con el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús hay un poder inherente, hay un poder sobrenatural. Como también hay un poder inherente en la palabra de Dios, cuando Jesús citó la palabra de Dios. Pero también hay un poder inherente
en la sangre de Jesús, en esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. ¿Sabe? Gracias a ese derramamiento de sangre, usted y yo hoy podemos estar aquí y podemos acercarnos libremente ante la presencia de nuestro Señor. Gracias a ese derramamiento de sangre nosotros tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna y tenemos salvación. Así que hay un poder inherente en estas tres armas que el Señor nos ha dado: el nombre, la palabra y la sangre de Jesús. Y cuando nosotros utilizamos estas herramientas contra los ataques del enemigo, Él sale corriendo, Él sale chillando. Cuando nosotros venimos y desenvainamos la palabra de Dios y le citamos la palabra de Dios, en pocas palabras, le damos una patada en el trasero al enemigo y lo avergonzamos y le recordamos que Él ya fue vencido y fue exhibido públicamente por Jesucristo cuando Él murió en esa cruz del Calvario. Eso es lo que nosotros hacemos cuando venimos y utilizamos esas herramientas que Dios nos ha dado contra el enemigo, para poder vencerlo, para poder resistirle. Mire, el nombre de Jesús, sí, a Él se le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Necesitamos nosotros conocer el poder de ese nombre y conocer el poder que hay en la sangre de Cristo. Vamos a meditar rápidamente en el libro de Éxodo, capítulo 12. Vamos a Éxodo, capítulo 12. Ahí vamos a encontrar un pasaje justamente de lo que estamos hablando en este momento. Éxodo, capítulo 12. Y realmente no voy a leer todo el capítulo porque por factor tiempo, ¿verdad? Pero aquí trata sobre la Pascua. Pero le invito que a usted ahí en casa pueda leer este versículo, este capítulo, y pueda analizarlo y meditarlo y saber lo que el Señor habló a su pueblo aquí. Así que vamos a leer únicamente Éxodo 12, versículo 13, y dice de la siguiente manera: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire, aquí está hablando sobre la última plaga que Dios envió al pueblo de Egipto, la muerte de los primogénitos. Y Él les da aquí una señal. Pero también les dice que el ángel de la muerte iba a pasar por toda la tierra. Y quien no pintara su casa con la sangre de un cordero, entonces su primogénito iba a morir. Y esta plaga ya era tanto para el pueblo de Israel como para el pueblo egipcio. Aquí sí, como decimos, iba a ser parejo. ¿Sí? Las 9 plagas atacaron al pueblo de Egipto, pero aquí el Señor dice que la sangre iba a ser señal en las casas donde ellos iban a estar, y si Él veía la sangre, entonces seguía su camino. ¿Sí? Entonces, ellos tomaron la sangre de un cordero sin mancha, sin defecto alguno, y con ello la untaron sobre los dinteles y los postes y las puertas de sus casas, señalando, dando a entender que esa casa iba a estar protegida por el Señor, ¿sí? Y que esa casa no iba a ser tocada por la plaga. Y entonces cuando el ángel de la muerte viera esa casa pintada, iba a pasar de largo, ¿sí? Ahora bien, ellos lo tuvieron que hacer. Ellos tenían que buscar un corderito sin mancha, sin defecto. O sea, el cordero tenía que estar perfecto, en óptimas condiciones. No podía estar enfermo, no podía tener alguna discapacidad. El cordero tenía que estar en buenas condiciones, porque ahora aquí viene la revelación de este cordero. Y realmente es asombroso cómo el Señor ya nos venía preparando desde ese tiempo, ¿sí? Porque miren, ese cordero se tenía que sacrificar en el Antiguo Testamento. O sea, tenía que haber un derramamiento de sangre a cada poco,
¿sí? Cada corderito, a cada tiempo un corderito tenía que morir y esa sangre tenía que ser derramada, ¿verdad? Ofrecida a Dios en sacrificio por nuestros pecados. Pero ahora, en este tiempo, Jesús es nuestro Cordero Pascual. ¿Y qué quiere decir esto? Se refiere a Jesucristo como víctima ofrecida en sacrificio por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra corrupción. A semejanza del Cordero del que vimos en Éxodo y en el que ellos utilizaron para señalar sus casas y en el que ellos también tenían que ofrecer a Dios como manera de pedir perdón por sus pecados, lo mismo pasó con Jesús, ¿sí? Este corderito era sacrificado y consumido por los judíos durante la conmemoración anual de la Pascua. Así como este corderito fue sacrificado, Jesús también fue sacrificado y derramó su sangre, ¿sí? Mire lo que dice San Juan capítulo 3 versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente él la tuvo que levantar porque el pueblo de Israel estaba muriendo, estaba en pésimas condiciones porque había pecado contra Dios. Así que él levanta esa serpiente y quienes veían esa serpiente eran sanados. Y esa serpiente también simbolizaba lo que Jesús iba a hacer en esa cruz del Calvario, que él iba a ser levantado, iba a ser expuesto para nosotros, por nuestros pecados, por nuestra maldad, y que iba a derramar su sangre para darnos el perdón de pecados, para darnos vida eterna y para darnos la salvación que hoy por hoy tenemos. Vean cómo el Señor ya venía dando señales de lo que iba a hacer mucho tiempo después. Primero con el corderito perfecto, sin mancha, sin defecto, luego con la serpiente. Vea, todo venía ya orquestado para que el momento en que Jesús viniera, Él lo realizara, Él cumpliera el plan perfecto que Dios ya tenía en su mente. Así que nosotros, hoy creo que nosotros no hacemos uso de la sangre de Jesús como deberíamos. Y si ellos podían poner la sangre de un cordero sobre las puertas, que podían darle entrada en ese momento al enemigo, porque el ángel de la muerte iba a pasar. Entonces, al momento de pintar la puerta, su casa con la sangre de Jesús, con la sangre del cordero, entonces le estaban cerrando el acceso al ángel de la muerte. No podía entrar ese ángel porque ya estaba pintado. Entonces él tenía prohibido ingresar a cualquier casa que tuviera o que estuviera pintada con la sangre del cordero. Él no podía hacerlo. Pero ahora nosotros deberíamos por fe, diga ahí en su hogar, por fe, sí, por fe poner la sangre de Cristo sobre nuestras vidas y sellar las puertas en las que el enemigo podría usar para entrar a nosotros. Porque muchas veces podemos darle entrada, cabida al enemigo, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros desobedecemos. Le estamos abriendo las puertas de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro ser, para que Él pueda ingresar. Pero no, por fe nosotros debemos de cubrirnos con la sangre de Jesús, porque ya nos hemos dado cuenta que hay un poder inherente en la sangre de Jesús, ¿sí? Pensemos en lo difícil que tendría que haber sido para ellos matar al corderito, quitarle la piel, limpiarlo y vaciar la sangre en algún recipiente y luego con algún tipo de hisopo. Imaginemos nosotros y luego venir y pintar sus puertas, su casa con la sangre. Quizás en algún momento eso no pudo tener sentido, pero ellos lo hicieron por fe. Ellos lo hicieron, ellos obedecieron, aunque quizás no entendían el por qué el Señor había ordenado hacer eso, pero ellos dijeron, por fe yo lo hago. Y lo mismo
debe suceder con nosotros hoy. Por fe, hacer las cosas, aunque no entendamos, aunque no sepamos el por qué. A nosotros no nos interesa saber el porqué de las cosas, sino simplemente ser obedientes a lo que Dios, a lo que Jesús nos pide que nosotros hagamos. Y ellos lo hicieron y se salvaron de esa plaga. ¿Sí? Les digo, miren, yo en una ocasión salí de noche de casa porque tenía que salir a la farmacia a comprar un medicamento. Y cuando ya iba de regreso a casa me percato que atrás de mí venía un perro. Pero este perro venía corriendo y venía con furia y venía con toda la intención de morderme, de atacarme, porque venía ladrando y venía haciendo ese ruido de que estaba furioso. Y recuerdo que estaba yo ahí y no pude correr. Y lo primero que hice fue declarar la palabra de Dios y le dije: te reprendo en el nombre de Jesús, porque la palabra y la sangre de Jesús tienen poder. Y mire, cuando yo expresé estas palabras, el perro se detuvo así. Y miren, se quedó con una expresión de susto, de temor. Y no les estoy mintiendo. Y el perro retrocedió y se fue corriendo. Cuando yo pronuncié esto. Y entonces, mire, esto no es un amuleto o algo por el estilo. No, es que hay poder en esas herramientas, en esas armas que Jesús nos dio. Y Él nos las dio para ello. Para poder resistir, vencer, cortarle la cabeza al enemigo. Y decirle, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la palabra de Jesús. Ellos lo tuvieron que hacer físicamente. El derramar esa sangre, el pintar su casa con la sangre. Pero nosotros no tenemos por qué hacer eso ahora. Porque Jesús ya derramó su sangre en esa cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ya hubo un derramamiento de sangre. Ya no tenemos por qué hacer más sacrificios, porque ya Jesús lo hizo todo. Ya Jesús dijo, consumado es, hecho es. Y entonces nos abrió ese camino para que pudiéramos llegar ante la presencia de Dios sin ningún inconveniente. Así que si ellos lo hicieron físicamente, nosotros podemos hacerlo hoy por la fe. Cada vez que nosotros vayamos a orar, recordar ese sacrificio que Jesús hizo. Cuando yo oro, yo le digo: Señor, gracias por ese derramamiento de sangre. Gracias por la sangre de Jesús. Y yo aplico la sangre de Jesús a mi vida y creo que estoy protegido bajo esa sangre. Y creo que hay un poder inherente en la sangre de Jesús. Gracias, porque gracias a esa sangre, a ese derramamiento, hoy yo soy salvo. Hoy yo tengo vida eterna. Hoy yo soy libre del pecado, libre del reino de las tinieblas, porque hoy yo puedo llegar ante tu presencia sin ningún obstáculo. Mire, es como que estuviéramos rociando la sangre de Jesús. Estamos agradeciendo por esa sangre. Estamos reconociendo el valor especial de esa sangre, porque fue la sangre de un inocente, de una persona perfecta, correcta, íntegra, intachable. Nosotros merecíamos estar ahí. Nosotros éramos los condenados. Sin embargo, Jesús tomó nuestro lugar. Jesús, el perfecto, derramó su sangre. Y hay poder en esa sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Somos limpios por la sangre de Cristo. Somos justificados por esa sangre. Vea, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para derribar argumentos, paradigmas, para derribar cualquier plan del enemigo. Tenemos que tener más fe en el nombre de Jesús, en la palabra, en la sangre de Jesús. La palabra, el nombre y la sangre. Hay poder en el nombre, hay poder en la palabra, hay poder en la sangre. Hay un corito que dice: hay poder en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús. Vea, es que no hay nada
que aterrorice al enemigo, que nosotros pronunciemos: te reprendo en el nombre de Jesucristo, o Jesucristo ya te venció, o que nosotros vengamos y citemos la palabra de Dios, o que nosotros vengamos y digamos: estoy cubierto con la sangre de Cristo. Él escucha estas frases, escucha esto y sale corriendo, porque él tiene miedo, pánico, porque él es un miedoso que se cree valiente, pero no lo es. Cuando él viene contra nosotros y nosotros le decimos: te reprendo en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús tiene poder, sale corriendo. Ahí su valentía, entre comillas, se desmorona y brilla por su ausencia. Miren, ¿cómo desatamos la fe entonces? Porque la palabra de Dios dice que a cada uno de nosotros nos fue dada una medida de fe. Entonces, ¿cómo desatamos la fe? Al orar, al pasar tiempo con Dios, al meditar en su palabra, al ayunar, al buscar de su presencia. Es así como nosotros desatamos nuestra fe, crecemos en fe. ¿Sí? Debemos de recordarle al enemigo lo que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Pero nosotros debemos llevar una vida de obediencia, de santidad delante de Dios, para poder resistir a esas tentaciones y conocer la palabra de Dios. Porque si nosotros no tenemos obediencia en nuestra vida, no tenemos una vida santa, piadosa delante de Dios, y no conocemos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder resistir esas tentaciones. Entonces ahí sí, el enemigo nos va a maltratar. Y cuando digo maltratar, quiere decir que va a venir y nos va a atacar y nos va a hacer daño. Porque entonces estamos nosotros desprotegidos. Pero cuando nosotros estamos a cuentas con el Señor y sabemos la palabra y hacemos el uso correcto de la palabra, citamos la palabra como debe de ser, entonces estamos cubiertos y estamos protegidos por el Señor. Y somos respaldados por Él. ¿Sí? El Señor nunca nos va a dejar desprotegidos si nosotros estamos bien delante de Él. Porque como decía anteriormente, si nosotros tenemos desobediencia, entonces estamos a expensas de que el enemigo haga con nosotros lo que él quiere. Porque ya leímos en la palabra que él dice que anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Pero nosotros no tenemos que ser a quien devore. No, nosotros tenemos que ser de los que a él lo resisten y lo reprenden. Mire lo que dice la palabra en Colosenses 2:15, y es un versículo poderoso, ustedes. Dice, leamos desde el 13 mejor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¡Qué bendición! Mire, aquí nos dice que nosotros estábamos muertos en el pecado, pero que Él nos dio vida juntamente con Él y anuló esa acta de decretos que nos señalaban, que nos culpaban a nosotros, que el mismo enemigo había hecho contra nosotros. Él anuló, la clavó en la cruz del Calvario y dice que Él los despojó y los exhibió públicamente. Cuando ellos pensaron que habían triunfado, cuando pensaron que habían matado a Jesús, pero no contaban que al tercer día Él iba a resucitar de entre los muertos e iba a ascender a los cielos e iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Ellos no contaban con eso. Ellos pensaron, ganamos. Pero el Señor al tercer día los exhibió públicamente y les hizo saber que no tenían autoridad más sobre nosotros y que Él era mucho más poderoso que ellos y que no podían contra nosotros ni contra Él. Y los exhibió públicamente, recordándoles ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario.
Miren lo que dice la palabra de Dios en primera epístola de Juan 4:4. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mire, como cristianos nosotros vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar situaciones difíciles, porque el enemigo va a venir en contra de nosotros. Cuando nosotros estamos buscando al Señor y buscando al Señor, es cuantos más problemas vamos a tener, más situaciones difíciles vamos a tener. Pero no nos demos por vencidos, no nos detengamos ahí, no nos alejemos, al contrario, que eso nos impulse a seguir adelante buscando más de Dios, porque quiere decir que vamos en el camino correcto, porque quiere decir que el enemigo nos tiene miedo y nos quiere detener. ¿Sí? Nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino contra potestades, principados de maldad en lugares celestes. ¿Sí? Cuando venga la enfermedad, cuando venga en algún momento la escasez, un problema económico, un problema familiar, nosotros luego acudamos al Señor, citemos la palabra de Dios. Porque mire, podemos usar la palabra de Dios, porque Él dice que llevó todas las enfermedades y que por sus llagas hemos sido curados. Porque Él dice que va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Porque Él dice que estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin del mundo. Y que no nos dejará y que no nos abandonará. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice que en todo nosotros somos más que victoriosos por medio de Cristo Jesús, que nos ama. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Así que, amado y amada, recordemos el poder que hay en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, en la palabra de Jesús. Aquí hay poder inherente. Hay poder aquí para deshacer cualquier obra de maldad, cualquier plan del enemigo. Solo necesitamos cimentarnos cada día más en Jesús, nuestra fe en Él, orar, ayunar, buscar de su presencia, meditar en la palabra de Dios y estar preparados para resistir la prueba en el día malo, para estar firmes en el día malo y hacerle saber al enemigo que con nosotros nunca podrá, porque Jesús está con nosotros, porque Jesús nos respalda, porque Jesús pelea nuestras batallas, porque Jesús exhibió públicamente a cada uno de ellos, exhibió públicamente a Satanás, diciéndole que no tiene arte ni parte sobre nosotros, que no tiene autoridad y que simplemente está derrotado. Mire, hagámoslo, desatemos nuestra fe en Jesús, en estas herramientas que Él nos ha dado. Recordemos, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra el enemigo mismo. Y preocupémonos si el enemigo no viene contra nosotros. Quiere decir que ya ganó territorio en nuestra vida. No permitamos eso, no permitamos eso. Vivamos una vida agradable ante los ojos de Dios, una vida que glorifique a Dios, una vida que honre a Dios. Seamos obedientes. Si nosotros hacemos todo esto, vamos a resistir y vamos a vencer en el día malo. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Jesús venció. Jesús es poderoso. Y no hay nada ni nadie que le gane a Jesús. Es importante que nosotros podamos entender esto, que nosotros podamos comprender la magnitud de esto, que estamos en guerra, y en una guerra se ataca, se pelea con todas las fuerzas, pero no vamos a pelear con nuestras fuerzas físicas, sino con nuestras fuerzas espirituales, utilizando estas herramientas, con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a poder vencer, vamos a poder resistir. Padre, yo oro por cada una de las personas que en este momento me está viendo y me está escuchando. Yo no les conozco, Señor. No sé si están pasando por alguna situación difícil, por un problema, por una dificultad, por Señor,
un obstáculo que el enemigo haya querido poner en sus vidas. Yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes todo. Tú escudriñas nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Pero oro, Señor, para que ellos puedan tener la revelación correcta del nombre, de la sangre y la palabra de Jesús. Para que ellos puedan vencer y resistir cada una de las tentaciones que el enemigo venga a poner contra ellos. Y que tú, Señor, puedas respaldarlos. Que tú, Señor, puedas hacerles saber que tú estás con ellos, que tú les ayudarás, Señor, que tú no les has dejado, Señor. Independientemente de la situación que estén pasando, Señor, ayúdales, protégeles, guárdales, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, y ayúdales en su caminar cristiano. En el nombre que es sobre todo nombre, te lo pido, amado Dios. En el nombre de Cristo Jesús, sellamos esta oración y este tiempo que hemos pasado meditando tu palabra y entendiendo, Señor, estas herramientas, estas armas espirituales que tú nos has dado. Gracias, Jesús, por esa sangre que derramaste. Gracias porque hoy por ella nosotros tenemos el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. Gracias por ese nombre, sobre todo nombre, y gracias por la palabra que tenemos hoy para poder vencer cualquier obstáculo y cualquier dificultad. Gracias, Señor, porque nos has dado la sabiduría y el entendimiento para discernir y comprender esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, amados y amadas. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Apocalipsis 22:21. Gracias por estar con nosotros en el programa Vida Nueva en Jesús. Recuerde, solamente Jesús sana, transforma, ama, restaura y salva nuestras vidas. Que Dios le bendiga.